Qué bonita canto. De hecho, era uno de los cantos que sacaba lágrimas de los ojos, porque decirle a Dios, aquí estoy. Acabamos de cantar eso, hermanos, que no solamente sea palabras saliendo de nuestras bocas, sino un compromiso real. Entonces, cuando cantemos algo, estemos conscientes de lo que estamos haciendo, diciéndole a Dios, aquí estoy. Es una bendición poder estar aquí con ustedes. Espero que nos hayan podido acompañar en ayuno y oración el martes. Sé que pues es difícil abstenernos de la comida o de alguna bebida gaseosa, tal vez que no nos guste, ¿no? Pero es para la honra y para la gloria de Dios. Nos vaciamos de esas cosas para llenarnos de la palabra de Dios. Así que gracias a Dios por ello que pudimos hacerlo como iglesia, no solamente nosotros, sino también los que hablan inglés. Hermanos, ¿alguna vez te has sentido devastado, humillado, como que no encajas en la sociedad donde vives? ¿Alguna vez fuiste el último en ser escogido en algún equipo que estabas ahí? Dices, no, porque yo fui el último. Como que eres menos. ¿Alguna vez alguien en tu comunidad o en tus amigos te dijeron, no, tú no vales nada? Aunque fue en broma, probablemente nos ofendimos. Probablemente todos hemos experimentado eso en algún momento de nuestras vidas, pero gracias a Dios que no han sido esos momentos tan largos. Hoy vamos a ver a un hombre, la historia de un hombre que por más de 40 años había estado en un estado quebrantado. Había sido aislado por la sociedad y no había podido participar en la vida religiosa de su pueblo. Vamos a ver cómo Dios no se olvida en el día de hoy de las personas a las que la sociedad ha hecho a un lado, a los marginados. Esta mañana estaremos viendo en el capítulo 3 de Hechos esta historia. Así que por favor, abran sus Biblias y vemos que el deseo de Dios es que nadie se quede a la entrada del templo, como el personaje de esta historia. Lo que quiero que recuerden esta mañana, si se les olvida todo lo demás, es que Jesús vino a nosotros cuando nosotros no podíamos ir a Él. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 3, empezaremos leyendo los versículos 1 al 10. Por favor, pónganse de pie en honor de la lectura de la palabra de Dios. Hechos capítulo 3 dice así: cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y tomando la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Pueden tomar su lugar. Padre Celestial, pedimos que tú hables a través de esta historia de este hombre que por mucho tiempo, toda su vida había estado con este impedimento, Señor, que pues las personas lo habían pasado por alto y que pues no podía participar de la vida religiosa, tal vez porque no lo permitían o porque no podía ni siquiera a entrar por su condición física, Señor. Padre, pedimos que tú hables a nuestros corazones, que reveles cosas que tal vez tenemos que confesar, que no están bien. Y Padre, que a través de escuchar tu palabra, tú produzcas un cambio en nosotros, que podemos notar a esas personas que han sido olvidadas, Padre, que han sido marginadas. Y Señor, pedimos que podamos llevar el Evangelio a sus vidas. Abre nuestro corazón para escuchar tu palabra y sé conmigo al
al predicar tu palabra, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Alguna vez alguien dijo, los estómagos vacíos no tienen oídos. Esto lo dijo con el sentido de que, pues, nosotros en nuestro intento de compartir el Evangelio muchas veces solamente nos preocupamos por la parte espiritual, por el estado eterno de dónde va a ir la persona. Pero a veces alguien tiene hambre. Yo sí necesito a Cristo, pero también necesito comida para el diario vivir. Cuando predicamos el Evangelio no debemos olvidarnos de las necesidades inmediatas de las personas. Dios se preocupa y provee para las personas tanto en lo espiritual, la salvación, pero también nosotros somos testigos de ello, que Él provee para nuestras necesidades diarias. Lo que quiero que veamos en esta historia es 3 cosas. Primero, un milagro inesperado. En esta historia tenemos a los apóstoles, a 2 apóstoles, a Pedro y a Juan, que van rumbo al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Había 3 horas en las cuales los israelitas oraban: a las 9 de la mañana, a mediodía, a las 12 y a las 3 de la tarde. Entonces ellos tenían esto, cada día iban y oraban. Nosotros solamente tenemos un tiempo de oración los jueves, que por cierto, están invitados. Gracias a Dios tuvimos un buen número el jueves pasado, pero hermanos, sigamos orando y yo les voy a seguir invitando a venir a la oración. Sabemos que por algún tiempo la iglesia siguió participando en el templo, como en la sinagoga, hasta que empezó la persecución. Pedro y Juan van a orar como cualquier otro día. Como líderes de la iglesia, ellos están buscando a Dios. Como líderes de la iglesia, tanto líderes como pastores, nosotros no debemos hacer o dirigir como pensamos que es mejor para la iglesia, sino como Dios nos va mostrando a través de la oración. Y aquí vemos este claro ejemplo de los apóstoles. Ya había 3,000 personas convertidos. Y dicen, pues yo ya sé. O yo estuve con Cristo 3 años y medio. Ellos pudieron decir, yo ya sé. No, sino que ellos en humildad siempre van buscando la voluntad de Dios. Pero al estar por entrar a la puerta llamada La Hermosa, que por cierto no solamente era el nombre que a alguien se le ocurrió, sino que realmente era la entrada más hermosa de las entradas al templo, pusieron a este hombre que en necesidad, y ellos están por entrar y escuchan su voz. Esta voz es de un hombre que había estado cojo por más de 40 años, como vemos en el capítulo 4. Desde su nacimiento había estado en esta condición. Su condición física lo había dejado fuera tanto del templo como de la vida social. En Levítico 21:18 dice, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada. Sabemos que ahí está hablando de los sacerdotes que servían al Señor, que ellos no podían entrar al lugar santo a ofrecer sacrificios. Pero desgraciadamente, y como sigue pasando en la sociedad, muchas veces a estas personas con deshabilidades, que le llaman defectos, que no es buena palabra, los hacemos a un lado, nos olvidamos de ellos. Y a veces hasta no les permitimos entrar al templo. Y eso lo vemos con Santiago también, de que no debemos mostrar favoritismo. Pero bueno, no tenía permitido entrar ante la presencia de Dios y tampoco podía andar por la vida haciendo lo que él quisiera. Él dependía de otras personas. Cada día alguien tenía que llevarlo, sus amigos, su familia, no sabemos, pero alguien lo tenía que llevar hasta la entrada del templo. Cada día era recordado por los demás que no encajaba, que no estaba completo. Él no iba al templo a buscar a Dios como lo hacían las demás personas. Él iba al templo a buscar que las personas se apiadaran de su situación. Tal vez él pensaba que las personas, al estar por entrar al templo, al salir del templo, iban a estar más dispuestas a darle algo, una limosna, por su condición. Después de todo, Dios mandaba a su pueblo que fueran generosos con sus recursos, que dieran a los pobres, que vieran por la viuda, por el huérfano, por el extranjero. Y él el cojo pide a Pedro y a Juan que le dieran algo, como lo había hecho muchas veces
a muchas personas. Los apóstoles se detienen y ven la condición de este hombre. Pedro le dice que no tienen plata ni oro, pero que tienen algo mucho mejor que la plata y el oro. Ellos en el nombre de Jesús le dan mucho más que cualquier otra persona le había dado hasta ese momento. Le dan mucho más que cualquier otra y todas las personas le habían dado. Cristo, por medio de ellos, sana a este hombre. Pedro no tenía dinero, no tenía oro ni plata, pero sí tenía autoridad en Cristo. Sí tenía poder en Cristo para sanar a este hombre. Aquí vemos cómo Dios sigue llevando a cabo la obra que Cristo empezó. En Lucas 4:18 está hablando del Antiguo Testamento. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? ¿A los ricos? No, dice, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y hermanos, esto no terminó con Cristo. Los apóstoles siguen obrando, siguen haciendo milagros, porque Cristo les ha dado esta autoridad. El Espíritu Santo está obrando por medio de ellos. Dios sigue restaurando las cosas. Como les dije la semana pasada, Él nos da una pequeña foto, un pequeño paisaje de lo que el reino del cielo va a hacer. Yo no voy a reconocer al cojo porque anda cojeando allá. Lo voy a reconocer porque tal vez Él puede dar testimonio de que Cristo hizo por Él. Las buenas nuevas no eran solo para las personas que estaban buscando a Dios. Eran para las personas marginadas por la sociedad, por las personas que los demás habían pasado por alto. Por mucho tiempo había estado viviendo a la entrada de esta puerta, había estado viniendo ahí. Muchos habían pasado sin notarlo, sin darle nada. Tal vez hasta menospreciando su condición, tal vez pensando que era cojo por su culpa, por su pecado o por el pecado de sus padres. Las personas tenían esta teología de la retribución, de que si hiciste algo malo, probablemente por eso eres pobre. Si hiciste algo malo, probablemente por eso estás cojo, tú o tus padres. Saben que en Corea del Norte, las personas, los hijos de las personas que han cometido un crimen, tal vez leer la Biblia, sus hijos son puestos en la cárcel. Por eso, los consideran culpables allá. Es una tristeza, es una injusticia. Pero bueno, las personas piensan a hacer eso. A veces cuando tenemos un amigo y le va mal y oramos por él y le sigue, va de mal en peor y decimos, oye, necesitas una limpia. Pensamos que tal vez hay un pecado por ahí. Es humano pensarlo eso, pero no es de Dios hacer eso. Pero bueno, tal vez las personas pensaban que se merecía eso. Hermanos, ¿quiénes en nuestra comunidad son los marginados? Yo sé que nosotros casi todos somos inmigrantes aquí. Hemos venido de otro país y dices, no, pues soy yo. Pero aún nosotros pues tenemos dónde vivir, dónde dormir. Gracias a Dios por ello que no tenemos que dormir afuera. Pero hay personas en la esquina a veces pidiendo dinero. ¿Cuántas veces ni siquiera los volteamos para que no hacer el contacto, para no notarlos? Y queremos seguir adelante, que nos toque en verde para no pararnos, ¿no? Y pensamos en nuestras vidas, no, es que se va a drogar si le doy algo, o es que va a hacer esto o aquello, ¿no? Usamos nuestra sabiduría para a veces no dar al necesitado. Y fíjense que nosotros no somos responsables de lo que ellos hagan, sino que Dios nos llama a ser generosos, a aportar. El cambio no es tanto en esa persona, sino en nuestro corazón. Desprendernos. Dios le va a pedir cuentas a esa persona de lo que hizo. Pero nosotros también cuando vimos la necesidad de esa persona. Pero bueno, es muy probable que Pedro y Juan habían pasado por esta puerta varias veces y no habían notado a este hombre. No le habían puesto atención hasta que Dios pone en sus corazones detenerse y ver por la necesidad de este hombre. Dios hace un milagro y todas las personas quedan maravilladas. El cojo estaba esperando unas monedas, el sustento para su día, pero él no estaba esperando ser sanado de su condición física. Fue un milagro inesperado. Dios obra de formas
inesperadas para traerse gloria a sí mismo. Dios hace las cosas con más de un propósito. El cojo no solamente fue restaurado físicamente, sino que también espiritualmente. Ahora estaba brincando y dando gloria a Dios. Fíjense, cuando yo veo estos pasajes cuando el Señor sana a otra persona y también brinca, le digo, oye, tranquilo, no te vayas a lastimar otra vez, ¿no? Pero su gozo no lo puede contener y está brincando y alabando gloria, dando gloria a Dios. Ahora ya podía entrar al templo por su propia voluntad. Pero la historia no termina ahí. En los siguientes versículos vemos el motivo del cual fue o cómo pudo ser santo. Vemos a un justo repudiado. Esto los vemos desde el versículos 11 en adelante. Dice, estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, no quería dejarlos ir, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Fueron a ver qué estaba pasando. Dice, al ver esto, Pedro dijo al pueblo, hombre de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes, repudiando al justo y santo, pidieron que se les concediera un asesino y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es en el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de los profetas, que su Cristo, su ungido, debía padecer. Entonces vemos al justo repudiado. En este pasaje vemos que 2 veces usa la palabra repudiar. Una vez más vemos el ejemplo de los apóstoles en este pasaje. Ellos no se quieren acreditar la gloria, sino que dan gloria a Dios. Dicen, no fue nuestro poder, no fuimos nosotros, ni que seamos tan piadosos, sino que estamos obedeciendo a Cristo. Por Cristo, Él fue sanado, no por nosotros. Ellos quieren que su audiencia se enfoquen en Dios, no en ellos o en el hombre cojo que ha sido restaurado. La humildad es uno de los distintivos del cristianismo, o debe de ser uno de nuestros distintivos. El siempre dar la gloria a Dios. El servir a los demás sin importar su condición o puesto y dar la gloria a nuestro Señor. Entonces hemos sido llamados a ministrar a todas las personas, ya sea que hablen inglés, japonés, coreano, lo que sea, y tampoco sin importar su condición física. Debemos de ministrarlos a ellos en humildad. Una de las cosas que me encanta del fútbol americano colegial es que cada vez que entrevistan al mariscal de campo o al mejor jugador del juego, siempre pueden escuchar, dice, primero les preguntan, oye, ¿qué fue? ¿Cómo le hicieron para ganar? ¿O qué buena jugada hiciste? Lo primero que ellos dicen es que, dice, antes que nada, yo le quiero dar la gloria a mi Señor y Salvador Jesucristo. Esto lo dicen en frente de la televisión. A veces la televisión edita esa parte, pero dicen, quiero darle la honra y la gloria a Jesucristo. Y con eso empiezan. Y después dicen, pues gracias al equipo que jugamos bien y todo eso. Pero así debe ser nosotros también, hermanos. Tal vez nuestra audiencia no son 5,000 personas como la de Pedro. O tal vez no es enfrente de las cámaras. Pero enfrente de las personas a las que estamos enfrente de los hermanos, demos la gloria al Señor siempre. No nos acreditemos eso que le pertenece al Señor. Debemos ser testigos fieles. Este es el segundo sermón de Pedro. En el primero se convierten más de 3,000 personas. En después de este sermón, se convierten más de 5,000 y la iglesia crece. Vemos cómo va creciendo, pero esto tuvo un gran precio, hermanos. Pedro, una vez más, no le da miedo confrontar a las personas y decir las cosas como son. Él les dice a las personas, a los 5,000, había más de 5,000, dice que se convirtieron 5,000 hombres, pero había más ahí, que ellos eran responsables de la sangre de Cristo. Él no se anda con rodeos y le dice que rechazaron al justo, al santo de Dios,
2 veces le dice esto. Y aun cuando Pilato quería soltarlo, un hombre que no era justo, ellos dijeron, no, crucifíquenlo. Pero ¿por qué lo rechazaron? Después de todo, ellos eran el pueblo de Dios, ellos tenían la ley, ellos tenían las promesas, los profetas. ¿Por qué lo rechazaron? Ellos rechazaron al Mesías porque vino como siervo de Dios y no como rey conquistador. Él vino a demostrar gracia a las naciones, a todas las naciones, y no juicio como ellos esperaban. Pensaron que Jesús se merecía, de hecho, cuando estaba en la cruz, ellos pensaron que Él se merecía estar ahí. Dice Isaías 53, versículos 3 al 4, dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, como la del cojo, y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Entonces lo rechazaron, y cuando ellos lo vieron ahí en la cruz, dice, ese se mereció lo que le está pasando por blasfemo, por decirse a sí mismo que es Dios. Ellos rechazaron al enviado de Dios porque en su mente habían creado a su propio Dios. Un Dios que iba a juzgar a las demás naciones, pero a su nación, a Israel, la iba a exaltar. Ellos pensaban que estaban bien delante de Dios, que la salvación del Mesías iba a ser el quitar el yugo de los romanos, de los griegos, de las naciones malvadas, y no de proveerles esperanza a ellos, a los que los afligían. Ellos pensaban que por observar la ley estaban bien delante de Dios. No podían ver su pecado y necesidad de Dios. Hermanos, que esa nunca sea nuestra actitud, que nosotros cada día reconozcamos que necesitamos de Dios. Romanos 10:3 dice lo que ellos hicieron, dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Ellos buscaron su propia justicia para presentarse santos y justos delante de Dios, observando la ley, lo cual no hacían. Pero no se daban cuenta, estaban ciegos. A través de la ley, Dios les estaba mostrando su naturaleza pecaminosa y su necesidad de Él, porque no podían cumplirla al pie de la letra. Pero ellos pasaron por alto esto y pensaron que eran dignos de las bendiciones de Dios. Por eso, cuando llegó el Mesías, el siervo de Dios, lo rechazaron. Casi todas las religiones del mundo enseñan que tus buenas obras deben ser más que tus malas obras. El hombre buscando, esto es el hombre buscando acercarse a Dios. Pero el cristianismo es diferente. Nosotros no nos acercamos a Dios, sino que Dios se acercó a nosotros, pero nosotros le dimos la espalda, lo rechazamos y lo mandamos a la cruz. Hermanos, estuvimos por 3 meses en el estado de Washington, y en este poco tiempo ahí vimos que a las personas allá les encanta decir, yo quiero ayudar, les encanta ser voluntarios. Ellos son voluntarios, todas las personas, no solamente los cristianos, sino todos. Cuando hay un evento, piden voluntarios y todos se anotan. Se anotan hasta para cosas que ni siquiera creen, como en apoyar en una iglesia, en un evento. Entonces, ustedes deberían de verlo para que lo puedan creer. Y luego tienen sus playeras ahí, hasta hacen un manto, una cobijita, con las diferentes áreas donde han sido voluntarios. Y cuando están trabajando, hacen los trabajos hasta más bajos. Limpiar una taza del baño, así bien limpia, pero bien de ver el trabajo, el desempeño, el esmero que ponen ahí. Y decir, bueno, como que algo anda mal. O sea, no está mal que hagan eso, pero dices, hay algo en tu vida, en tu conciencia, que estás tratando de calmar. Tu conciencia te está acusando de que has herido a alguien, de que has lastimado a alguien, de que has usado a las personas, y tú quieres hacer algo bueno para calmar esa voz que te condena. Lo que no se han dado cuenta esas personas y muchas personas es que
No hay nada que nosotros podamos hacer para presentarnos justos y santos delante del Señor. Fue Cristo el que hizo eso por nosotros. Entonces la cuestión es que no se han dado cuenta que ellos han ofendido a Dios y a las personas que dan su imagen y quieren hacer las cosas bien, pero no podemos. Hermanos, sabemos que nuestras buenas acciones jamás podrán borrar nuestras faltas delante de Dios. Y si somos honestos como cristianos también batallamos con eso. Pues hacemos algo que no le agrada a Dios y nos volteamos y queremos como que pues recuperar ese terreno perdido. Queremos ser un poco más generosos tal vez para que calmar eso o hacer algo más para que Dios no nos tome en cuenta eso. Hermanos, así no funciona. No funciona así. Cristo pagó por nuestros pecados. Tal vez en el pasado pecamos por ignorancia, como lo dice Pedro a su audiencia. Ustedes hicieron esto en ignorancia, pero ahora en Cristo ya no es en ignorancia, sino andar en la carne. El pecado por ignorancia o por andar en la carne sigue siendo pecado, sigue siendo una ofensa delante de Dios. Si yo voy manejando a 55 millas por hora en la calle, en una área de 35 millas por hora, y me para el policía y le digo, es que oficial, yo no sabía. Y me dice, bueno, eso no me importa, la ley es 35, ¿no? Sigo estando en culpa. Me va a multar, o a menos que se apiade de mí. Dice, bueno, por esta vez te voy a mostrar gracia o misericordia. O si estoy pues limpiando la nieve de mi drive-thru, mi driveway, donde estaciono mi coche, la estoy quitando y la aviento a la calle. Eso es una falta también, no puedo hacer eso. Entonces, el no saber algo no te hace inocente delante de Dios. Nuestros pecados dieron muerte al autor de vida, dice Pedro. Pero gracias a Dios que a través de su muerte tenemos vida. Amén. Cristo no deja a la humanidad a su suerte. Él no nos deja muertos en nuestros pecados. Él no vino para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. No por nuestras buenas acciones, no porque vinimos a la iglesia todos los domingos y somos bien puntuales o porque vamos a la oración. Gloria a Dios por ello, pero nunca nos vamos a merecer el cielo. Cuando obedecemos a Dios, no lo obedecemos por que es nuestro deber. Hermanos, usted no ama a su esposo o a sus padres porque es su deber. No los obedece porque es su deber, sino los obedece porque los ama. Amén. O sea, no debe ser por obligación, sino por amor. Y esa es la gran diferencia. Eso es lo que los fariseos no entendían, que ellos hacían todas estas cosas porque pensaban que era su obligación, porque pensaban que se iban a presentar santos, pero habían fallado. Su corazón estaba lejos. Y Jesucristo dice, no lo hagan por obligación, háganlo por amor. Amor. Entonces, ¿cómo le hago para ser salvo si por mi pecado Cristo tuvo que morir a la cruz? Y si ya soy creyente, ¿qué pasa cuando peco? Más adelante Pablo dice, el apóstol Pablo dice, ya como creyente en Romanos 7, que él reconoce esta lucha en su interior. En Romanos capítulo 7 dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Dice, quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Para poder ser salvo, debemos prestar atención al llamado del Evangelio. El Evangelio nos hace un llamado al arrepentimiento. Y esto lo vemos del versículo 19 al 26 en el capítulo 3. Dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo, el Señor les levantará a ustedes un profeta como yo de entre ustedes, de entre sus hermanos. A Él prestarán atención en todo cuanto les diga. Está hablando de Cristo. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado de Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días, los días de Cristo.
Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham, y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Me encanta la personalidad de Pedro. Recordemos cuando acaba de venir al Señor, dice, no, yo lo hago, o yo voy a caminar sobre el agua. Él siempre muy impulsivo. Él no ha cambiado. Bueno, Dios lo ha transformado, pero ese deseo no ha cambiado. Él va al grano, como decimos en mi país. Él dice las cosas como son. Dice, ustedes en su ignorancia lo entregaron. Ustedes son responsables de su muerte. Usted es un pecador. Usted necesita a Cristo. Usted necesita arrepentirse. Él dice las cosas como son, con autoridad. Ahora, no quitemos el contexto de cómo está predicando Pedro. El Espíritu Santo ya estaba obrando y las personas estaban listas para escuchar este mensaje tan directo de Pedro. La mayoría de las personas a las cuales ministramos no están listas. La mayoría de las personas no han visto que un cojo de nacimiento haya sido sanado, y menos por nosotros. Así que cuando compartamos el Evangelio, no debemos de ofenderlas innecesariamente con el Evangelio. El Evangelio de por sí es ofensivo por naturaleza. Dice, eres enemigo de Dios. Tú le diste la espalda a Dios, tú buscaste tu propio camino y tu destino es el infierno. No debemos de ser más ofensivos todavía que eso, sino de presentarlo y tener el tacto con las personas, que el Espíritu Santo nos guía a decir las palabras necesarias. Y por eso es muy importante orar por las personas a las cuales les vamos a compartir el Evangelio antes de hablarles del Evangelio. Es muy importante la oración. Pedro se vale de las Escrituras una vez más. El Espíritu Santo está ministrando a más de 5,000 personas que Cristo es el justo, el santo, el profeta que Dios habría de levantar, el profeta por excelencia, porque hubo muchos. Él es un mejor Moisés, la simiente de Abraham. Todo esto está escrito en el Antiguo Testamento y Pedro está usando las Escrituras. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder. Cuando estemos llamando a las personas al arrepentimiento, no nos apoyemos en nuestro carisma, ilustraciones que hemos escuchado, técnicas novedosas, sino en las sagradas Escrituras que tienen poder. Hermanos, nosotros que tenemos el Espíritu Santo, hemos recibido poder para compartir el Evangelio, y el Evangelio tiene poder. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. No tu carisma, no tus anécdotas, sino el Evangelio. No tratamos de añadir más cosas. Esto tiene poder. No estorbemos el Evangelio. Entonces, si no eres cristiano, debes arrepentirte. Debes de reconocer que has ofendido a Dios con tu manera de vivir. Has buscado en el sexo, las drogas, el alcohol, en tu trabajo, en tu estado de cuenta financiero, en tu desempeño, solo lo que Cristo te puede dar. Ríndete al Señor y apártate de las cosas que antes hacías que ofendían a Dios y a los demás. Si ya eres cristiano y sigues batallando con el pecado, primero confiésale a Dios tu pecado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Esto es algo que debemos hacer diarios. Confesar nuestros pecados a Dios y tal vez pedirle perdón a otras personas. La segunda cosa que debes hacer si eres creyente es buscar a alguien de confianza y maduro en la fe que te va a ayudar en tu caminar espiritual. Lo que llamamos rendirle cuentas a alguien. La vida cristiana no fue diseñada para caminar solos. Hermanos, en la naturaleza nunca vemos a un animal solo, que anda ahí solo, porque es presa fácil del león, del lobo. Siempre se mantienen en manadas. De la misma manera, nunca debemos tratar de vivir la vida cristiana sin otros creyentes
ayudándonos en nuestro caminar. Yo sé que es incómodo. Santiago creo que dice, confiésese los pecados unos a otros. Y eso como que pues, lo pasamos muy rápido, ¿no? ¿A quién le estás rindiendo cuentas? Yo sé que a Dios todos le rendimos cuentas, pero ¿quién en nuestra comunidad de fe que es maduro dice, oye hermano, ¿puedes orar por mí? Oye, estoy fallando en esta área en mi matrimonio, o estoy siendo un hijo desobediente. ¿Cómo puedo obedecer a Dios? ¿Cómo puedo honrar a Dios? Necesitamos una comunidad de fe. No podemos caminar solos. Satanás nos va a devorar. Yo sé que tenemos al Espíritu Santo, pero también Dios nos ha dado una comunidad de fe, una familia, y debemos rendirnos cuentas unos a otros. En esta historia tal vez te identificas como el cojo de esta historia, que solo llegaba hasta la puerta del templo, pero no tienes a Cristo, en vida en Cristo. Te gusta escuchar de Dios, pero no has entregado tu vida a Cristo. Si eres quiero decirte que así como el cojo fue restaurado, tú puedes ser restaurado el día de hoy. Si no has creído en Cristo como Señor y Salvador, ríndete a Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Cristo. Pídele que sea tu Señor y Dios. Solo en Él hay salvación. Podemos hablar después del servicio si gustas de lo que significa esto. Muchas veces cuando predican el Evangelio, cuando a mí me predicaron el Evangelio, me dijeron, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y le digo, qué bueno, yo también tengo un plan maravilloso para mi vida. No, hermanos, la vida cristiana es difícil. Hay pruebas. Algunas personas tienen que dar su vida por el Evangelio. El Evangelio es que nosotros ofendimos a Dios, que nos apartamos de Él, que por nuestro pecado Él tuvo que ir a la cruz y que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y, como dice Pedro, dejar nuestras iniquidades, dejar el camino donde andábamos antes y ahora caminar con Dios y con otros hermanos. Si ya eres creyente, si ya has puesto tu confianza en Cristo, no te olvides de las personas que están en necesidad y que tienen necesidad tanto espiritual de conocer a Cristo como Señor y Salvador, pero también necesidades físicas. Yo sé que algunos han tomado la iniciativa y han apoyado en sus comunidades. Que no nos cansemos de hacer el bien, pero también que lo hagamos con sabiduría. No podemos alimentar a todas las personas, ni les podemos dar a todas las personas. Recuerdo que una vez cuando invitaba a los pastores con los que trabajaba en la Mixteca Baja a la ciudad, uno de los pastores con los que más me llevaba llegó y se subió. Andábamos en el microbús, en el autobús que nos iba a llevar al centro, y se subió alguien a pedir dinero y pues saca un billete de 20 pesos y se lo da. Digo, wow, normalmente les dan unos 2 o 3 pesos. Y luego se subió otra persona y le dio pues 10, y luego se subió otro y dice, pues ya no tengo nada que darle. No podemos darle a todos. Seamos sabios en cómo damos. Cristo no sanó a todas las personas, ni le dio de comer a todos, hermanos. Entonces seamos sabios con lo que tengamos, ¿no? Y utilicemos los recursos que Dios nos ha dado para administrar para el avance de su reino, sabiendo que no son nuestros. Démosle gloria a Dios por lo que Él hace. Cuando alguien venga a Cristo, cuando le estamos testificando, que no sea, es porque yo lo hice, o porque yo estuve orando, o porque yo le presenté el Evangelio. No, sabemos que normalmente toma como por lo menos 7 veces que una persona escucha el Evangelio y después crea. Démosle la gloria a Dios. No nos quedemos con lo que le pertenece al Señor. Oremos, hermanos. Quiero que cierren sus ojos, por favor, ahí donde están. Y hermanos, los que ya son creyentes, si hay algo que le tengan que confesar a Dios, confiéseselo. Y si tú has venido a la iglesia por mucho tiempo, o es tu primera vez o nos visitas, si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy puede ser el día de tu salvación. Cierren sus ojos, por favor. Si alguien quiere aceptar al Señor, por favor, desde ahí donde están sentados, haz esta oración. Señor, me arrepiento de mis pecados. Confieso que no te conocí, no sabía que te estaba ofendiendo con cómo vivía mi vida.
soy un pecador, necesito tu salvación. Me arrepiento de mis pecados. Señor, quiero recibir tu Espíritu Santo. Ven a mí, Señor. Te necesito. Te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Si tú haces esa oración, Cristo puede venir a ti. Rinde tu alma, tu ser delante de Él. Si ya eres cristiano, pídele a Dios perdón. Pídele a Dios que te muestre personas en tu comunidad, en tu escuela, donde haces tu vida, que han sido apartadas por la sociedad, que han sido marginadas. Que Él te dé ojos, que Él te dé amor para amar a las demás en su necesidad, y que te dé fuerzas, que te dé valentía para predicar el Evangelio sin miedo. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque solamente en ti podemos poner nuestra esperanza. Gracias porque aunque nosotros seremos culpables de la sangre de Cristo, Él a través de su muerte nos ha dado vida, Señor. Gracias porque en Él dependemos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a llevar tu luz, a ser la sal que este mundo necesita, Padre Celestial. Ayúdanos también a no caminar solos, a llevar las cargas los unos de los otros y a confesarnos nuestros pecados, a rendirnos cuenta, Señor, no solamente a ti, sino unos a otros. Que la unidad reine en este lugar, Padre Celestial. Que tu Espíritu sea glorificado, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. A ti, solamente a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.